noche en Desde las Cámaras analizaremos la iniciativa para disminuir los riesgos laborales con el senador Alejandro Armenta y también hablaremos de las acciones para hacer más eficiente la labor legislativa con la maestra Graciela Báez, quien es secretaria general de la Cámara de Diputados, y además cuáles son las implicaciones de las modificaciones propuestas al sistema de pensiones con nuestra experta en finanzas, Alicia Salgado. Desde las Cámaras comenzamos. El diálogo y la construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas del país sigue siendo la premisa para que el Poder Legislativo pueda avanzar en la discusión y eventual aprobación de las leyes y nombramientos que se encuentran pendientes en ambas cámaras. Nos encontramos a solo 2 semanas de que concluya el periodo de receso y el encono que se ha vivido entre los integrantes de este cuerpo colegiado ha impedido la integración formal de las comisiones de trabajo encargadas de continuar con el trámite legislativo de cada uno de los temas ya presentados. Ante esta situación, se hace necesario establecer mecanismos de comunicación a fin de avanzar en el diseño de una agenda legislativa que pueda ser abordada a partir del próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de febrero. Para nadie es ajeno que en la medida que el proceso electoral de junio se acerque, el trabajo parlamentario será mucho más complejo. Sin embargo, confiemos en que exista la voluntad política para lograr avances. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Estamos viviendo la última fase de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión inició su sesión con un minuto de silencio. El día de hoy nos hemos enterado del lamentable deceso de un profesional y probo servidor público, un político del Estado mexicano, el ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez. El ciudadano Carlos Rojas se distinguió siempre al servicio de la nación. Extendemos nuestras condolencias a su esposa, nuestra compañera senadora Mónica Fernández Balboa. Diputados y senadores también guardaron un minuto de silencio en memoria del destacado escritor José Agustín Ramírez y de la activista trans Marta Fonseca, recientemente asesinada. En el apartado de presentación de iniciativas, la legisladora María de Los Ángeles Gutiérrez del PAN presentó una reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Busca que el robo de vehículos cometido por adolescentes con violencia física amerite reclusión. Esta propuesta busca consolidar una propuesta firme que permita reducir los índices delictivos en materia de robo de vehículo. Es importante que el delito de robo de vehículos automotores, al momento de consumarse, puede también realizarse hacia una restricción de la libertad. Lo anterior atendiendo a una necesidad que históricamente ha sido una constante en la sociedad mexicana y en la cual desde hace años se está utilizando a los adolescentes para cometer dicho delito. También se presentó una iniciativa por parte del legislador Braulio López de Movimiento Ciudadano. Presentamos una iniciativa en específico para que las personas que justo se compruebe que realizan un acuerdo político con objetivos como son traficar influencias, corrupción o realizar acciones penales, no puedan ser candidatas a ocupar algún cargo de servicio público, al menos por 6 años. Además, la legisladora del Partido Acción Nacional, Ana Laura Sánchez, presentó propuesta de reforma a la Ley General de Salud. El objetivo de la presente iniciativa es garantizar la entrega de medicamentos a las instituciones públicas, a que los medicamentos sean de manera gratuita y que ante la interrupción del suministro de los medicamentos del tratamiento médico, las autoridades responsables y vinculadas deben reembolsar al quejoso los gastos erogados por la adquisición del medicamento. Los integrantes de la Comisión Permanente también presentaron diversas iniciativas en materia de animales de compañía y diversas tecnologías. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con el senador Alejandro Armenta sobre su iniciativa para disminuir los riesgos laborales. Hay dos temas importantes en materia de seguridad laboral, como en los accidentes que ocurren en los trabajos, así como la seguridad que existe en los estados y municipios, donde debe haber una interrelación entre la federación y cada uno de los 3 niveles de gobierno. Y de esto platicamos con el senador Alejandro Armenta del estado de Puebla y al mismo tiempo del partido Morena. En materia de seguridad, estoy preparando una iniciativa para fortalecer la coordinación interinstitucional entre los municipios, el Estado y la Federación. Este es un tema central que se percibe en la población, entre los ciudadanos. En el caso de Puebla, concretamente, la Guardia Nacional a nivel federal y el gobierno del Estado están trabajando articuladamente, pero hace falta mayor vinculación de los municipios en la corresponsabilidad, tanto con participación en materia de recursos como en materia estratégica para atender tanto delitos del fuero común como temas de orden específico que lastiman a las y los ciudadanos. Y en materia laboral, bueno, es fundamental el tema de los riesgos laborales por estrés, que presentan un gran número de trabajadores que trabajan en maquilas, que trabajan en la industria automotriz o que trabajan en la industria alimenticia, donde el uso permanente en horarios específicos de máquinas con alto nivel de sonido, que expone sonido, generan una serie de afectaciones de contaminación ambiental y de afectación en los sentidos, principalmente en el oído, y esto va generando estrés que se acumula y es necesario entonces el equipamiento y el cuidado, el tomar decisiones técnicas que les permita a los trabajadores que este estrés no se convierta en accidentes laborales. Son dos temas centrales que estamos atendiendo en este inicio de año en el último periodo ordinario. Bueno, cuando hablamos de coordinación interinstitucional nos referimos a que el nivel municipal de gobierno tiene recursos, tanto participaciones federales como estatales llegan directamente a los municipios, se trasladan de la federación al estado, del estado a los municipios y los municipios cuentan con recursos, pero muchas veces los municipios no están orientando recursos federales y estatales a la tarea de prevención, a la tarea de la atención en términos sociales, en términos culturales, deportivos, que puede también significar opciones para que los jóvenes se alejen de los grupos delictivos. También para fortalecer capacidades en materia de cuerpos policíacos, en términos de un mayor número de elementos, la certificación de los propios elementos, en temas de patrulla, en temas de cámaras de seguridad. Hay muchas tareas que en el ámbito municipal también se tienen que atender con los recursos que tienen los municipios. Los estados articulan esta tarea con los municipios y de la misma forma con la federación. En ocasiones es mucho más económico para los factores de la producción atender preventivamente este tipo de temas que lo que pueda representar un accidente laboral con implicaciones de orden médica con cargo a las empresas y también con cargo al sector público. México se ubica entre las naciones donde hay más accidentes laborales y también hay más estrés para los trabajadores. Por eso es importante establecer mecanismos legales en donde el sector privado como también el gobierno hagan toda una mancuerna para mejorar el nivel laboral, sobre todo de seguridad laboral para cada uno de los trabajadores. Y por otra parte, como nos dijo el senador Alejandro Armenta, es fundamental establecer también esos niveles de gobierno federal, estatal y municipal para lograr un solo objetivo, mejorar la seguridad y sobre todo mejorar la calidad de los policías, así como de los agentes del Ministerio Público, que son los que están en el primer paso del proceso de justicia a nivel nacional. ¿Cuáles serían las implicaciones de las reformas anunciadas por el Ejecutivo, en particular la que modifica el sistema de pensiones? Alicia Salgado tiene el análisis. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte.
Pues el presidente ha insistido en esta última semana en la reforma al régimen de pensiones, subrayando tres cosas interesantes. La primera es que la propuesta que enviará en febrero, los primeros 5 días de febrero, dijo él, seguramente será el 5, tendrá dos características. Una, que respeta el régimen de administración privada, esto es el de las AFORES, y la segunda, que pretende que la pensión con la que se jubile un trabajador sea equivalente a la del último sueldo que percibió en el último año trabajado. Y la verdad es que ni bajo el régimen de 1973, ni tampoco, o sea, el Seguro Social, ni tampoco bajo el sistema de AFORES se recibe dicha cantidad. Estamos topados, en pocas palabras. Los únicos que tienen regímenes especiales y tienen un alto costo, de hecho, tienen déficit y necesitan ser permanentemente fondeados por recursos gubernamentales, son el régimen de la Comisión Federal de Electricidad o el régimen, por ejemplo, de el Petróleos Mexicanos. También me parece que es diferente el régimen de las Fuerzas Armadas en términos generales. Hoy en México lo que es indispensable es unificación de regímenes, porque finalmente el problema, las pensiones son un problema permanente y constante, y es el principal desafío de carácter fiscal que tiene nuestro país. Y si bien hay una intención de respetar el régimen de AFORES, también es necesario que el gobierno incremente la aportación de la cuota social, que es la que contribuye directamente en un régimen mixto, porque los trabajadores no lo han hecho. O sea, ellos aportan 1.23% de su salario, y las aportaciones voluntarias no nutren la jubilación final. Hay que revisar esta condición también. Y finalmente es el empresario el que carga sobre el 15% de aportación a la cuota de retiro. Esta circunstancia ha hecho muy difícil llegar a un acuerdo de carácter político, no solamente en México, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en España, en Reino Unido, en Francia, es más, en Estados Unidos y Canadá. Las pensiones son uno de los principales retos fiscales, y en México no es la diferencia. Adriana, hasta la próxima. La transparencia y la rendición de cuentas por parte del Congreso Federal y de las entidades locales es un ejercicio que fortalece nuestra democracia. De esto nos habla nuestra compañera Claudia Ivette García. Estamos iniciando el año y, como continuamente hacemos aquí en Desde las Cámaras, le daremos seguimiento a los avances y retrocesos que tienen los congresos locales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de un tema sensible y muy importante para la sociedad mexicana, que durante años ha peleado importantes batallas para tener acceso a toda la información parlamentaria, no solo a nivel federal, sino también en los congresos locales, que, como sabemos, resultan ser plataformas de novedosas leyes que después se vuelven nacionales. Si hacemos una revisión anual de lo que sucedió durante todo el 2023 en materia de transparencia y rendición de cuentas en los congresos de los diferentes estados de la República, encontraremos ejemplos de los que sí cumplen con sus obligaciones legales, aquellos que están avanzando progresivamente en publicar la información que debe ser de todos los mexicanos que estén interesados, pero también encontramos casos donde el Parlamento abierto es únicamente un anhelo, una utopía, pero no una realidad. ¿Cuáles fueron los congresos locales peor calificados durante todo el 2023? En el ranking de los peor calificados en materia de transparencia tenemos al Congreso de Colima. El penúltimo lugar es para Aguascalientes, y en el último lugar nuevamente se encuentra el Congreso de Morelos, que durante todo el 2023 permaneció al final de la lista. Por otro lado están los congresos que sí defienden la transparencia. Se trata de los mejor calificados durante este pasado año. Entre los mejor evaluados están los congresos de San Luis Potosí, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas. Y mire, en primer lugar, como en años anteriores, se encuentra el Congreso de Guanajuato. Estamos hablando de congresos que incluso tienen áreas especializadas para atender las solicitudes de transparencia de la sociedad mexicana.
Publican los documentos de interés como iniciativas, puntos de acuerdo, votaciones, mantienen sus redes sociales actualizadas con toda la información de lo que sucede en su pleno y también en comisiones, y transmiten sus sesiones en tiempo real. Aquí en Desde las Cámaras le daremos seguimiento a esta lista de transparencia en los congresos locales. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos con la secretaria general de la Cámara de Diputados, la maestra Graciela Báez, para conocer las acciones que se han estado realizando para hacer más eficiente la labor legislativa. Para invitarlos a todos a que visiten la ex Garita de San Lázaro, que es un edificio del siglo XIX que recién restauramos. Está justo enfrente de la Cámara de Diputados, pero del otro lado del Congreso, de Avenida Congreso de la Unión, y hemos trasladado parte del archivo histórico de la Cámara hacia ese edificio. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos trae Virulo. Celaya cayó en candela y se acabó la cajeta, y Virulo en Coyoacán va a estrenar notas y netas. Balacera en Iztacalco, balacera en Guanajuato, también en el aeropuerto y en Jalisco a cada rato. Tamaulipas sin parar sigue estando alborotada, pero no hay que exagerar. Aquí no ha pasado nada. Claudia gana las encuestas y Xochitl anda en anfetas, y Virulo en Coyoacán va a estrenar notas y netas. Notas y netas. Notas y netas. Maestría en Economía y Finanzas. Tenemos el gusto de presentar a Graciela Báez Ricardes, quien nos viene a visitar desde la Cámara de Diputados, donde funge como secretaria general en el importante periodo de la legislatura de paridad. Dirá las acciones que se realizan y la tienen muy activa para hacer más eficiente la labor legislativa. Ya nos acompaña la maestra Graciela Báez, quien es secretaria general de la Cámara de Diputados, y vamos a platicar con ella sobre las acciones que se han estado realizando para hacer más eficiente la labor legislativa. Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias, sobre todo por la invitación, primero que nada. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Pues muchos logros has hecho durante tu administración como secretaria general de la Cámara de Diputados, y los que siguen traes varios proyectos. Estás implementando un portal ciudadano, un museo legislativo y varios proyectos. Platícanos de qué se trata. Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero que nada, decirte que todo esto es gracias a que cuento con el apoyo de los diputados, las diputadas, de los órganos de gobierno, que son los que al final autorizan y nos instruyen a ejecutar todo lo que hemos venido trabajando. Y desde luego a que tengo un equipo que es muy eficiente, que viene trabajando conmigo desde un principio, y un equipo paritario, donde hay hombres y mujeres, donde hay mujeres ocupando cargos por primera vez en la historia, en algunos centros de estudio, en algunas otras posiciones donde solo había hombres, como presupuesto, finanzas, ¿no? Ves que son temas como muy típicos de hombres, pues ahora hay mujeres. Y pues gracias a ello es que hemos avanzado. Y ahora te cuento con mucho gusto. Fíjate que el portal ciudadano, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Fíjate que nos ha interesado muchísimo desde que llegamos, hace un poquito más de 5 años, el tener una comunicación institucional con la ciudadanía, es decir, acercarnos más a la ciudadanía de manera institucional, porque desde luego los diputados, las diputadas, los grupos parlamentarios, cada una tendrá su manera de cómo llegar a sus votantes, ¿no? A sus distritos, a sus circunscripciones, ¿no? Pero la comunicación institucional del Congreso, en tanto institución fundamental de la República,
pues debe de tener sus propios canales, ¿no? Que además es primordial para tener, bueno, pues una democracia madura, involucra a los ciudadanos con los tres tipos de poderes y el poder legislativo, además de que hace una labor muy importante y fundamental, que son las leyes de nuestro país, pues es una labor interesante y los ciudadanos tienen que conocer qué se está haciendo y es a través de estos mecanismos y herramientas. Exactamente, lo has dicho tal como es y es como precisamente estamos expresándolo en el portal Ciudadano. Ahí explicamos cómo funciona la Cámara en un lenguaje sencillo, ameno, interesante para el público en general y además ahí en ese portal por primera vez es posible identificar qué diputado o diputada te representa con el número de la sección de tu credencial del INE. Antes esto no era posible. Fíjate que el portal oficial de la Cámara de Diputados lo rediseñamos, ahora tiene un diseño mucho más amigable, mucho más moderno, y precisamente aprovechamos para crear la pestañita del portal Ciudadano donde viene toda esta información, ¿no? Entonces, con su credencial del INE, ven su sección, ingresas a la página y puedes ver quiénes son tus legisladores. Sí, exactamente. Y exigirles colaborar o cooperar con ellos, porque bueno... Buscarlos, exactamente, darles seguimiento, qué están trabajando, qué están haciendo. Normalmente se sabe, bueno, y espero que mínimo se sepa, se conoce quién es el gobernador, quién es el alcalde, pero los legisladores, que son los que se debe de hacer, pues, el trabajo... Son los representantes populares. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo, son los que nos representan, ¿no? Y por tanto debemos de saber quiénes son y qué están haciendo, darles seguimiento y pues bueno, exigirles también cuentas, ¿no? Claro, y para ver si se vuelve a votar o no por ellos, porque bueno, ahora es la primera vez, esta elección, que se van a reelegir legisladores y alcaldes. Antes no se podían reelegir, es la primera vez que lo pueden hacer y de eso dependerá su reelección o su no reelección. Sí, así es. En 2021 fue esto y la verdad es que a mí me parece que es una muy buena iniciativa porque nos va a permitir formar pues parlamentarios más profesionales y también un staff técnico de asesores más profesionales que se queden más tiempo, que no estén rotando tan seguido y que vayan especializándose en los temas como es en otros parlamentos en el mundo. Y profesionalizándose, porque por esto se hizo esta iniciativa de la reelección, para que se puedan ir profesionalizando y no nada más cumplan con su lapso de 3 años los diputados y 6 los senadores y dejen incompleta su labor. Pues muy, muy interesante esto que estás implementando, Graciela. También un museo legislativo, platícanos. Sí, fíjate que el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación tenía poquito tiempo cuando llegamos en 2018, lo hemos estado promoviendo mucho, luego tú sabes que llegó la pandemia, nos cambió la vida a todos, ¿no? Estuvo el museo cerrado, recién lo abrimos, pero pues invito a todos nuestros televidentes que yo sé que son personas que siguen tu programa, que siguen el Congreso, pero que pues inviten a las escuelas de sus hijos, ¿no? De sus sobrinos, de sus vecinos, de sus niños que están en su ambiente familiar, ¿no? Que vayan a la Cámara de Diputados para que la conozcan. ¿Qué es un edificio de data de qué año, Graciela, el edificio de la Cámara de Diputados? Tiene 42 años, fíjate que... Y tiene unos murales preciosos. Y el frontispicio, la entrada principal por donde entra el presidente que va a tomar protesta, ¿no? O presidenta, ya más probablemente, seguramente vamos a tener una presidenta por primera vez. Es muy probable. Es muy probable. Es 99.9% probable. Así es. Entonces, esa entrada principal la conocemos como frontispicio, ¿no? Y es una obra de un escultor de Guanajuato, Chávez Morado, muy reconocido. Y pues bueno, miren, ¿para qué te platico más? Mejor que vayan a la Cámara, que conozcan el museo, que les den un tour por toda la Cámara. Por el Pleno, los distintos recintos, pues las bibliotecas, todas las aulas, todo lo que hay dentro de la Cámara de Diputados. Es un espacio pues muy importante, cultural, político y históricamente San Lázaro. Sí, pues bueno, hablando precisamente de espacio, fíjate que creamos algo que hemos llamado Espacio Cultural San Lázaro y que no es otra cosa más que una plataforma de
promoción o de vinculación con la ciudadanía a través de la filosofía, la historia, la política, la literatura, las artes, ¿no? Porque damos cursos, conferencias, foros, seminarios que son completamente gratuitos, abiertos a toda la ciudadanía. El programa está precisamente en el portal Ciudadano y lo hacemos con las mejores mentes de nuestro país, ¿no? Con académicos del Colegio de México, del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Historia y de la UNAM, por supuesto, y de otro tipo de instituciones que son las mejores del país. La verdad es que están súper interesantes y están abiertas a todo el público en general. Graciela, y también estás implementando una feria de libro, porque hay muchas ferias pues, regionales en la Cámara de Diputados, muchos diputados que llevan sus representaciones de distintos estados y entonces se hace una riqueza cultural muy interesante, ya que exponen ferias de Michoacán, Veracruz, Oaxaca, pero además estás implementando unas ferias de libro. Graciela Báez, pues una súper labor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le vamos a estar dando seguimiento a todas estas herramientas que estás realizando dentro de la Cámara de Diputados, sobre todo para acercar a la ciudadanía a esta labor legislativa tan importante e interesante y pues con datos históricos. Pues muchas gracias a ti por la invitación y no quiero dejar de comentar y despedirme para invitarlos a todos a que visiten la ex Garita de San Lázaro, que es un edificio del siglo XIX que recién restauramos. Está justo enfrente de la Cámara de Diputados, pero del otro lado del Congreso, de Avenida Congreso de la Unión, y hemos trasladado parte del archivo histórico de la Cámara hacia ese edificio. Quedó muy bonito, restaurado, y además van a ver pues bueno, actas y documentos históricos, que la verdad es una joya, es muy emotivo, es muy emocionante ver parte de nuestra historia, ahí está viva en estos documentos, así que los invito a que visiten la ex Garita de San Lázaro. Muchas gracias. Que fue idea del diputado Nacho Mier, la restauración de este edificio. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.